nuestra hermana Amara, Cintia Cedeño, ya es muy conocida entre nosotras. Ya hemos tenido la bendición de tenerla en muchas plataformas, muchos países, y ella también ha sido una misionera que se ha dado a conocer físicamente cuando ha visitado otros países. Nuestra hermana Cintia viene de familias entregadas, amorosas, que han sido muy celosas con la palabra de Dios, y ella sigue siendo esos frutos de esa familia entregada al Señor. Ella ha seguido los pasos de su abuelita, una hermana muy linda, amorosa, que me amó solo porque ella sabía que yo daba clases y hacía viajes misioneros, y eso le ganó el corazón. Y ella vivía en Los Ángeles en California, y desde allá me traía cajitas de crayones para llevarlos a las misiones. Ella viajaba 3 horas más o menos en avión, y iba a pensar en bendecir a muchos niños. Ay, Señor. Bueno, su mamá también misionera, nuestra hermana Sibiu. Ella, la hermana Cintia, es hija de hermanos misioneros, hermano Roberto Miranda, Sibo Miranda. Son hermanas muy entregadas. Ay, me conmovió la abuelita. Muy linda. Bueno, nuestra hermana Cintia tiene casada con nuestro hermano Julio Cedeño, que es el anciano de la congregación de Norwest. Como ya les he dicho, ellos con mucho amor preparan un material especial para los niños, que ya he tenido la bendición de llevarlo a varios países. Y ahora pues estamos desde Santa Cruz, Bolivia, y aquí tengo todos los paquetes que pues me iba a llevar, pero acá los tengo, y confiando en Dios que algún día pronto los regresaré, los llevaré. Nuestra hermana tiene la bendición de tener su hijo mayor, Julio David, y de allí el Señor le mandó, fue una bendición porque 2 por 1, le mandó doble bendición. Y pues tiene, decimos, gemelos, morochos, creo que le llaman en Venezuela. Entonces, gemelos decimos nosotros en Centroamérica. Así es que, bueno, tiene a Amanda y a Luis. ¿Tiene segundo nombre su hijo, hermana? No me recuerdo. Vicente. Se llama Luis Vicente. Vea, qué lindo. Tiene ahí a su hermano también. Ella fue para Venezuela y allá le robaron el corazón. Así es que por eso ahora ella es cedeño. Y bueno, así como ha sido su abuelita, que la conocí, su mamá, toda su familia, nuestra hermana Cintia también ha hecho lo mismo con sus hijos, porque ellos aman la obra. Ellos son muy entregados al Señor también, y es una bendición. Y vean cómo su abuelita hizo esa bendición con su mamá, la hermana Cintia lo sigue haciendo con sus hijos, y con el favor de Dios así van a ser todas las generaciones. Acá tengo algo especial que yo sé que a la hermana Cintia le recuerda mucho. Ella va a explicar el por qué. Y cuando yo vi este vestido, me encantó y me lo compré. Mire, hermanas, me lo puse especialmente para enseñarlo hoy. Bueno, hermanita, queda el tiempo con usted. Y bueno, este animalito era muy preferido por su mami, así es que yo dije, hoy lo voy a presentar.
Dios le bendiga, Gracias. hermana, y que sea usada por el Espíritu Santo como lo hace siempre. Gracias, Gladys. Buenas tardes, mis hermanas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y bueno, le doy muchas gracias a Dios. Yo tuve una bendición muy grande de nacer en una familia cristiana, algo que no mucha gente tiene, ¿verdad? Pero que gracias a Dios, ustedes, las que están aquí, tienen la oportunidad de a lo mejor ser el principio para las familias de ustedes, ¿verdad? Para sus generaciones y que ellos sigan en los caminos de Dios y eso es una bendición muy grande. Vamos a abrir la palabra de Dios hoy en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y voy a comenzar leyendo del 11 hasta el 13. Efesios capítulo 4 del 11 al 13. Cuando me invitaron a dar esta clase, me llamó mucho la atención porque yo digo, wow, cómo trabaja el Espíritu Santo, porque me dieron como tema hermanas unidas en servicio, ¿verdad? Y yo últimamente había estado como leyendo y pensando en todas las personas que ayudaban a Pablo en su ministerio. Y cómo cuando nosotros pensamos en el Nuevo Testamento, si vamos a decir cuáles personajes resaltan, vamos a decir Pedro y Pablo, ¿verdad que sí? Son los primeros dos que nos vienen, bueno, además de Jesús, obvio. Pero hoy vamos a estar estudiando, vamos a estar como meditando en el tipo de personas que Dios escogió para ayudar al apóstol Pablo a desempeñar su labor. Y vamos a pensarlo en el punto de vista que si Dios los usó a ellos, Dios me puede usar a mí. Dios nos va a usar a cada una de nosotras con nuestros talentos, como sea. Vamos a leer Efesios 4:11 porque quiero que empecemos viendo cuál es la meta. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí en el versículo 12, donde en la versión Reina Valera dice a fin de perfeccionar a los santos, otras versiones dicen a fin de equipar a los santos. Y lo que nos da a entender aquí es que Dios, ¿verdad? Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, pero la meta para todos era el mismo, y era perfeccionar a los santos a que pudieran hacer la obra del ministerio. Y dice ahí que una parte del ministerio es edificar el cuerpo de Cristo, la otra parte es que todos lleguemos al conocimiento de Él. Y quiero que tengamos eso en mente. Cuando nosotros estamos hablando de servir a Dios, solamente hay dos metas. Uno, edificar al cuerpo de Cristo, ayudarnos, y el otro es traer más gente al Señor, ¿verdad? Esa debe ser nuestra meta, ayudar a que la gente llegue a Cristo y edificar a los que ya están en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros como iglesia queremos hacer. Entonces, ya sabemos en Primera de Pedro, vamos a leer eso rapidito, Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 4:10, Primera de Pedro 4:10, Primera de Pedro 4:10. Las que me conocen saben que siempre digo el versículo muchas veces, pero es que mi abuelita me decía que la gente mayor no escuchaba a veces la primera vez que uno lo decía, así es que uno tiene que decirlo lento y fuerte para que todos agarremos qué pasaje estamos viendo, ¿verdad? Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministreselo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno sirve
sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta este pasaje porque dice aquí que el don que tú has recibido es para dárselo a otras personas, no es para ti, ¿verdad? Si yo tengo un don, si yo tengo un regalo de Dios, no es para mí, es para dárselo a otros. Y dice aquí que debemos hacerlo, ¿verdad? Para que en todo Él sea glorificado, para que Él reciba toda la honra, para que Él reciba toda la gloria. Todo lo bueno que yo tengo, material, emocional, espiritual, físicamente, lo que sea, si yo tengo algo bueno, es para ser de bendición para otra persona. No sé, a ver, espero que alguna ocasión nos toque, ¿verdad? Pero eso es una de las oraciones que las que tenemos hijos o nietos, deberíamos estar orando por ellos, que ellos entiendan que todo lo que Dios les ha dado es para dárselo a otros, ¿verdad? Es para ser de bendición para otra gente. A eso Él nos ha llamado. Entonces, lo que vamos a ver hoy en estos personajes bíblicos es que Dios usó gente para ayudar a Pablo, como un esclavo que se había escapado, alguien que había fracasado, gente que a lo mejor no era lo más fuerte. Sin embargo, este era un equipo que estaba ahí con Pablo ayudándolo, porque a veces nos damos la idea como que Pablo estaba ahí solo, predicándole a los gentiles. Pero lo que vamos a ver es que Dios le dio muchas personas a su alrededor para ayudarlo, ¿verdad? Para que él pudiera hacer la obra que él estaba haciendo, pero sobre todas las cosas, para que el nombre de Jehová fuera esparcido por toda la tierra. Y yo quiero que hoy pensemos en eso, porque a lo mejor tú no eres la persona que va a poder hablar así en frente de 200 personas, de 100 personas, ¿verdad? Pero a lo mejor tú vas a ser alguien que vas a apoyar a ese hermano que está haciendo eso, ¿o no? A lo mejor tú vas a ser alguien que vas a estar alrededor. Vamos a Colosenses capítulo 4 y vamos a estar leyendo acerca de algunas de estas personas. Ustedes saben que al final de las cartas, muchas veces él daba sus saludos finales, ¿cierto? Y él decía, bueno, me saludas a este, me saludas a otro, me saludas a aquel. Y a veces lo leemos súper rápido y ahí quedó. Pero hoy nos vamos a concentrar en eso. Colosenses 4 y voy a comenzar en el versículo 7. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Les saluda también Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Les saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lean la iglesia de los de la Odisea y los que la Odisea la lean también a vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén.
Vamos a ver en este pasaje, vamos a hablar un poquito de estas personas. El primero que menciona en el versículo 7, dice, todo esto que a mí se refiere, se los va a hacer saber Tíquico. ¿Y cómo lo menciona? Dice que es un hermano amado, un fiel ministro y un consiervo en el Señor. Qué linda descripción, ¿o no? ¿No nos encantaría que alguien dijera eso de nosotros? ¿Verdad? Que alguien dijera, esta hermana es una fiel trabajadora, es una fiel servidora y es mi consierva, es la que sirve a mi lado en el Señor, ¿verdad? Y él dice aquí, el cual he enviado a vosotros para este mismo, para que él conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Pablo estaba en la cárcel y Pablo le quiere mandar esta carta a la gente en Colosa y se las va a mandar con este hombre que se llama Tíquico. Vemos ahí entonces que debe haber sido una persona responsable o no, porque Pablo le estaba encargando esta tarea de que él llevara esta carta a los hermanos allá. Y no solamente eso, dice que cuando él esté allá, él va a conocer lo que está pasando con ellos y va a confortar sus corazones. Qué lindo. Yo no sé ustedes, pero aquí en la congregación en Northwest, nosotros tenemos unas hermanas que esas son las buenas para consolar. O sea, cuando alguien está enfermo, yo quiero que esta hermana vaya conmigo a visitar a ese enfermo, porque esa hermana siempre sabe qué decir, ¿o no? Ella sabe cómo llegarle, ella sabe cómo confortar a una persona. Tíquico aparece también en Hechos capítulo 20, versículo 4. Hechos capítulo 20, versículo 4. Y fíjense qué nos dice ahí en Hechos capítulo 4. Versículo 20. Voy a empezar a leer el versículo 1. Dice, después de que cesó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió para ir a Macedonia. Y después de recorrer esas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó de Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sópater, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Qué bonito. Él dice que viajando por ahí, por Macedonia, por Grecia, ¿quién lo estaba acompañando? Este hermano estaba con él, ¿verdad? Qué bonito. Lo acompañó en sus viajes. En Efesios capítulo 6, Efesios 6, 21. Efesios capítulo 6, versículo 21. Fíjense qué bonito esto. Primero en el versículo 20 de Efesios 6, él dice, yo soy embajador en cadenas. O sea, en Efesios él está en la cárcel también cuando le escribe la carta a los de Éfeso. Y él le dice en el 21, para que también ustedes sepan de mis asuntos y de lo que hago, se los da hará saber Tíquico, hermano, hermano y fiel ministro en el Señor, en cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele sus corazones. Qué lindo. O sea, este era como el hermano mensajero, ¿verdad? El que él mandaba para enviar las cartas, pero también lo mandaba porque él consolaba a los hermanos. Yo me he puesto a pensar esto. Seguro la gente sabía que Pablo estaba en la cárcel, lo amaban y estaban preocupados por él, ¿o no? Muchos de ustedes que han estado aquí, estuvimos todos orando, ¿verdad? Por nuestro hermano Pedro Sánchez allá en Chile, que tuvo el COVID tan fuerte. Pero qué bonito que a este hermano iba y les decía, no se preocupen, él está bien. Sí está en la cárcel, pero está bien. Está acompañado, está predicando, está bien. Pero él iba a consolar. Es algo muy, muy bonito.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, lo vuelve a mencionar una vez más. Segunda de Timoteo 4:13 nos dice lo siguiente. Perdón, en el 12. A Tíquico le envié a Éfeso, ¿verdad? Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. O sea, otra vez, este era su mensajero, este era el que iba y le traía las cosas, ¿verdad? El que le buscaba las cosas. Entonces yo me pongo a pensar, debe haber sido una persona que estaba dispuesto a que le dijeran qué hacer, le daban una tarea, él iba y lo hacía. Y obviamente lo hacía bien porque consolaba a los hermanos y lo volvía a mandar. Ok, el próximo que menciona ahí en el versículo 9, ¿verdad? Regresando ahí a Colosenses capítulo 4, en el versículo 9, él habla acerca de Onésimo, amado y fiel hermano. En el libro de Filemón, que está unas hojitas más atrás, nos habla de este Onésimo. ¿Ustedes se acuerdan de Onésimo? Que era un esclavo que se había ido de su maestro Filemón. ¿Y se acuerdan que él se fue escapado de su amo y en el camino se consigue a Pablo y se convierte a Cristo? ¿Verdad? Y Pablo, ¿se acuerdan? Lo manda de vuelta. Pero fíjense lo que dice el versículo 11. Cuando Pablo le está escribiendo a Filemón acerca de Onésimo, y fíjense qué bonito lo que dice en el 10. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué bonito. Hermanas, nosotros también a lo mejor antes de estar en Cristo éramos inútiles. O a lo mejor a veces estando en Cristo hemos sido inútiles, ¿verdad? Pero qué bonito que Dios nos puede volver a ser útiles, ¿o no? Y aquí vemos que Pablo dice que este Onésimo que antes era inútil, ahora era útil. Y fíjense lo que dice también en el versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Y fíjense en el 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, parece que no solamente se fue, pero que a lo mejor cuando se fue se llevó algo que no se debería haber llevado, o no. A lo mejor era ladrón, quién sabe. Pero Pablo dice que ahora es útil. Y yo me puse a pensar en esto. ¿No es verdad que el enemigo a veces nos hace pensar que nosotros nunca vamos a servir para el Señor? Que yo he hecho cosas tan malas en mi pasado o que yo no he hecho las cosas bien en mi pasado, que yo nunca le voy a poder ser útil en este momento. Y ese es el enemigo, porque pensamos que eso nos descalifica. Pero aquí vemos que este fue una de las personas que Dios utilizó para ayudar al hermano Pablo a seguir adelante en su obra, que era dar a conocer el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Colosenses 4. Y fíjense qué bonito lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice aquí, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Wow. Yo me puse a pensar en eso. ¿Qué quiere decir que alguien era tu compañero en prisiones? ¿Quiere decir que estuvo en la cárcel contigo o no? O sea, esto me da a entender que cuando Pablo fue encarcelado, no fue encarcelado él solito. Otros que estaban con él también fueron echados a la cárcel. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 19. Hechos 19, versículo 29. Hechos 19, versículo 29. Aquí hay un alboroto en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Y fíjense lo que dice el 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro
arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Entonces, ¿a quién agarraron ahí cuando estaban en toda la confusión, cuando el pueblo se alborotó porque se estaba predicando en Cristo? Agarraron a este hombre, Aristarco, y lo echaron en la cárcel con Pablo. Fíjense lo que dice en Hechos 27. Hechos 27, versículo 1 y 2. Hechos 27, 1 y 2. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, y acuérdense que aquí ya Pablo ha sido tomado por los romanos, está encarcelado, lo van a llevar a Roma, y fíjense lo que dice el 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Wow. Pablo estaba preso en un barco, se lo estaban llevando a Italia, ¿y quién estaba ahí preso con él? Aristarco. Y yo me pongo a pensar, ¿será que a lo mejor yo soy la persona que Dios está llamando para estar con alguien en un momento difícil que ellos están pasando? Para que esa persona no esté pasando eso solo, ¿verdad? Que incluso esos barcos no eran así como los cruceros de hoy en día, ¿verdad que no? Y mucho menos si uno un preso. Y yo pienso, wow, o sea, Dios le dio ese consuelo a Pablo de que incluso en su peor momento no estaba solo. Alguien estaba con él. Y en este caso esta persona era Aristarco. Fíjense en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 28 y 29. 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 28 y 29. Ese pasaje no es, perdón, sí, 2 de Corintios 11. Sí, perdón, ok. Dice el 27. Bueno, aquí él está diciendo antes de eso que ha sido azotado, apedreado, náufrago, peligros. Pero fíjense qué bonito el 28 dice, y además de todas las otras cosas, sobre mí, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces yo estaba pensando en este pasaje porque yo estaba pensando, wow, este hombre Aristarco estuvo con él en la cárcel, estuvo con él en esos náufragos, estuvo con él cuando lo apedrearon, estuvo con él a veces cuando lo tomaron preso, pero sobre todas las cosas, estuvo con él también en su preocupación por la iglesia, porque aquí vemos que aquí él está hablando de que este Aristarco sigue con él. Fíjense ahí otra vez en Colosenses 4, dice Aristarco, mi compañero de prisiones, le saluda. Entonces yo estaba pensando, ¿será que lo que a mí me ha llamado Dios es que yo esté con alguien en su momento de oscuridad, de tristeza, de soledad? Cuando estamos así, nos ayuda que alguien esté con nosotros, que nos sintamos acompañados, que no nos sintamos solas. Y aquí me parece que este era un papel que Dios le dio a este Aristarco. Regresando a Colosenses 4, versículo 10, dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Se acuerdan de Marcos? ¿Se acuerdan de este sobrino de Bernabé que se fue con ellos en un viaje misionero? Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 12. Hechos 12, versículo 25.
En Hechos capítulo 12, en el versículo 25, nos dice la palabra de Dios, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y después nos dice en el capítulo 15, Hechos 15, en el versículo 37, Hechos 15, 37, dice en el 36, dice ahí, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. Y Bernabé quería que se llevasen a Juan, el que tenía por sobrenombre a Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces parece que en algún momento, en ese primer viaje, se les había ido, ¿verdad? Juan Marcos dijo, no, yo ya no sigo, no quiero ir más. Van a ir a un segundo viaje y Marcos Bernabé se lo quiere llevar y Pablo dice, no, ese no me lo llevo. Ese ya me dejó por ahí botado en Panfilia una vez. No, yo no me lo vuelvo a llevar. Y sin embargo, ahorita, cuando está ya muchos años después, cuando está en la cárcel, ¿qué dice de Marcos? Si va usted, recíbanlo, ¿verdad? En 2 de Timoteo 4, él dice, Marcos me conforta. Entonces me puse a pensar en eso también. Aquí estamos viendo hasta ahorita que, bueno, que Dios ha utilizado a este Onésimo, que su pasado era horrible, se había escapado de su amo, seguramente había robado. Vemos a este Juan Marcos, que era alguien que no había sido siempre muy constante en su servicio a Dios, pero Dios le dio una segunda oportunidad por medio de Bernabé y después lo utilizó, ¿verdad? Entonces estamos viendo que Dios no está buscando a personas perfectas para su servicio, sino que está buscando que lo queramos servir. Y si nosotros queremos servirle, si nosotros queremos hacer para Él, Él nos va a dar esa oportunidad. Sigamos leyendo ahí en Colosenses 4. Fíjense qué lindo lo que dice en el versículo 11. Dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Sabemos que Pablo era judío, ¿o no? O sea, él era de la circuncisión, él era judío de judíos. Ciertamente fue llamado a predicarle a los gentiles. Pero ¿qué dice aquí de este hombre Jesús llamado el justo? Él dice, es de la circuncisión y me ayuda en el reino de Dios. Y ha sido para mí un consuelo. Hermanas, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad o si tienen un familiar que es cristiano, pero a veces cuando en nuestras familias hay poca gente que es cristiana, los que somos de Cristo tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos, ¿o no? Tenemos que levantarnos y eso nos ayuda para poder tratar de evangelizar al resto de la familia, ¿o no? Si por lo menos tenemos a alguien que nos va a ayudar. Pero el que sigue es uno que me encanta. Fíjense lo que dice el 12. Les saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Qué dice de este hombre Epafras? Era un hombre de oración. Y lo que Pablo sabía de él es que él oraba por ellos todo el tiempo. Y dice ahí que él rogaba para que fueran, ¿qué? Firmes,
perfectos y completos. A mí me llama mucho eso la atención, porque a lo mejor esa es la forma que yo voy a servir. Es que yo voy a ser la persona que va a estar dedicada a la oración por mis hermanos. ¿Cierto? A lo mejor yo no voy a ser el Pablo que está predicando, pero a lo mejor yo voy a ser la que está ahí orando por los que le va a predicar, ¿o no? Y dice ahí que sus oraciones eran que estuvieran firmes, que estuvieran perfectos y estuvieran completos. Ahorita en estos tiempos de pandemia, hemos estado orando mucho por los enfermos, en todas las clases, en todas las reuniones, en todo momento estamos orando por la gente que está enferma. Pero hermana, necesitamos estar orando por lo espiritual, más que por lo físico. O sea, yo no estoy descontando lo físico, porque yo sé que mucha gente ha perdido familiares por el COVID, ha tenido gente cerca de ellos que han sufrido mucho. Nosotros en la congregación aquí en Northwest, uno de nuestros ancianos se murió del COVID y hemos tenido muchos miembros que han sido afectados por el COVID. Pero ¿qué tal si lo que estamos orando es que nuestros hermanos estén firmes, que su fe no falte, que estén completos en el Señor, que no les falte absolutamente nada? Y es algo tan bonito porque en Colosenses 1, vamos allá al capítulo 1, fíjense lo que dice aquí de Epafras en el versículo 6 y 8. Dice aquí en el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros desde el día que conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, parece esto de entender como que Epafras era de ahí, pero dice aquí que Epafras, que de él habían oído y conocido la gracia de Dios, no de Pablo, lo habían escuchado de Epafras, ¿verdad? Epafras después estaba con Pablo, pero ellos habían aprendido de Epafras. Y qué bonito, porque dice ahí otra vez que él era un consiervo amado, él era alguien amado. Siguiendo ahí el versículo 14, nos dice aquí, os saluda Lucas, el médico amado. Sabemos, ¿verdad? Los que somos estudiantes de la Biblia, que Lucas era un médico. Y no busqué dónde estaba, pero hay una de las cartas, creo que es en 2 Timoteo, donde Pablo también está en la cárcel y él dice, solo Lucas está conmigo. ¿Se acuerdan? Y sabemos que Lucas era un médico y qué bonito que estaba con Pablo. Porque ¿se acuerdan que Pablo tenía un aguijón en la carne? ¿Se acuerdan que Pablo tenía algo físico que lo atormentaba todo el tiempo, que le había pedido a Dios que se lo quitara? Y Dios sabemos que no se lo quitó, pero ¿quién le puso a su lado? Le puso un médico, Lucas, a su lado para cuidarlo, para fortalecerlo. Y vemos que Lucas estuvo con él hasta el fin. Hermanitas, si usted tiene ese talento, úselo para el Señor, ¿verdad? Úselo para hacer bendición para los santos del Señor. Yo le doy gracias a Dios. Yo sé que algunos de ustedes conocen a mi papá y en todas partes donde él va, gracias a Dios, siempre se consigue a los hermanos médicos y siempre lo están cuidando. Siempre le están dando su medicina para el azúcar, le están diciendo no hagas esto, haz esto, cuídate. Y esos son hermanos y hermanas que tienen ese talento y lo están usando, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Después viene uno un poquito triste, porque dice aquí en el 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y a Demas lo vemos en 2 lugares. Lo vemos en Filipenses, capítulo 20, Filemón, el versículo 23 y 24.
Filemón. En el versículo 23 y 24 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ok, aquí se menciona a Demas como un colaborador con él, pero fíjense qué pasa en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. 2 de Timoteo 4:10. En el 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué dice aquí de Demas? Que desamparó por amar al mundo. No queremos ser ese tipo de siervo de Dios, que empezamos bien, que somos colaboradores, que somos siervas, que estamos ayudando, pero que después nos vamos al mundo. Queremos ser de las que se quedan hasta el final, ¿verdad que sí? Así como Lucas, las que estamos ahí hasta el final, ¿verdad? Que él se fue al mundo. Ahora vamos a Romanos 16 y solo quiero mencionar aquí 3 personas para terminar, porque aquí vamos a ver mujeres también que estaban involucrados en para concluir. Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí vemos, ¿verdad? Que esta hermana Febe dice ahí que había ayudado a muchos, pero Pablo dice, pero me ha ayudado a mí. Qué bonito, ¿verdad? Fíjense en el versículo 12, ahí mismo en el capítulo 16, en el versículo 12, dice, saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Qué lindo si se dice de nosotras, salúdenme a esa hermana. Ustedes saben cuál, la que trabaja, la que siempre está trabajando en el Señor, ¿verdad? La que me ayudó, la que estuvo conmigo. Fíjense ahí en el capítulo 16, en el versículo 6. Dice la palabra de Dios, saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y en el versículo 3, dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquí vemos que esta pareja, Priscila y Aquila, cuidaban de Pablo. Y dice aquí que hasta el punto que expusieron su vida por él. Esa parte cuando expusieron su vida por él no está en la Biblia. No sabemos en qué momento pasó. Sí sabemos que ellos enseñaban a Apolo, sabemos que ellos vendían tiendas como él, sabemos que la iglesia se reunía en su casa, sabemos que tenían muchas otras cosas, pero no sabemos esa parte. Pero lo que quiero que veamos es que si nosotras vamos a estar unidas en servicio, cada quien va a poner de su parte. Y no tenemos que ser perfectas porque lo que cada quien va a hacer es algo diferente. Unas van a ser colaboradoras, trabajadoras, otras van a ser las que están orando, otros van a ser los que están enseñando, otras van a ser los que están consolando, otras van a ser los que están acompañando a la gente en sus dolores. Pero ¿cuál es la meta? Fíjense ahí en Romanos 16, en el versículo 25 y 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes,
para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La meta es darle a conocer a toda la gente que obedezcan a Dios, que obedezcan a Dios. Pero ¿quién va a recibir la gloria? Dice aquí, al único y sabio Dios, a Él sea la gloria para siempre. Me encanta meditar en esto, ¿verdad? Porque me hace ver que Dios me puede utilizar. Y bueno, hay muchas más personas. Ahora ya se van a ir a sus casas y estar leyendo estos últimos pasajes. Pero me encanta pensar que Pablo tenía un equipo a su alrededor que Dios le dio para que el evangelio creciera, para que la gente enseñara, para que la gente predicara. Yo me puse a pensar, vamos a suponer que lo hubieran, bueno, no vamos a suponer, lo metieron en la cárcel, pero vamos a suponer que lo hubieran dejado ahí totalmente solo, ¿verdad? Sin contacto con ninguna persona. ¿Cómo iba a escribir estas maravillosas cartas que nosotros hoy leemos y que nos enseñan, nos animan, nos fortalecen? Si no fue por Tíquico que salió de ahí con la carta a llevarla a las iglesias, a que fueran leídas, ¿verdad? Y qué bonito porque ustedes saben que Pablo decía que él era el mayor de los pecadores. Él había perseguido a los cristianos. Y ahora estos mismos cristianos son los que lo están sirviendo, los que lo están ayudando, los que lo están acompañando. Y sabemos que eso es porque ellos mismos estaban convertidos al Señor. Hermanas, las animo que cuando estemos pensando en estar unidas en servicio, estemos pensando primero en no dejar que nadie sienta que ellos no pueden ayudar, ni por cómo han sido en el pasado, ni porque a lo mejor una vez nos dejaron mal. Yo escuché una vez que una vez estábamos haciendo algo de una reunión y la gente se estaba anotando a ver quién iba a traer y una hermana dijo, no, yo voy a traer los frijoles. Y otra hermana me dijo, ay no, pero ella la última vez nos quedó mal. Dígale mejor a otra. Pero así no, ¿verdad, hermanas? O sea, así no vamos a progresar. Tenemos que dar oportunidades, tenemos que dejar y lo importante es que tengamos el deseo, que le pidamos a Dios que nos utilice para ayudar a los demás. Que Dios las bendiga y bueno, vamos a orar para pensar en esto. Santo Padre, te damos la gracia por este momento. Te damos las gracias por todas las personas que tú pones a nuestro alrededor para ayudarnos a servir. Te damos las gracias por los que nos acompañan en los momentos difíciles. Te damos las gracias por los que están orando por nosotros. Te damos las gracias, Padre, por tú siempre darnos una segunda oportunidad. Y te pedimos que podamos aprender juntas a servirte mejor, para que tú seas glorificado en todo momento. Gracias por mis hermanas que con tanto amor se reúnen para estudiar tu palabra. Gracias por estos medios que nos has dado para poder hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.